Hola jóvenes, bienvenidos a esta sexta sesión del curso de Historia del Perú. Hoy vamos a desarrollar el periodo correspondiente al llamado Intermedio Tardío. No olvidemos que según la clasificación de John Rowe existen tres horizontes culturales que están marcados por periodos de gran influencia que serían Chavín Paracas, sería por ejemplo Tiahuanaco Huari, y el tercer horizonte que nos faltaría desarrollar es el llamado Tahuantinsuyo o el Incanato. Pero los periodos que se muestran entre los horizontes culturales reciben el nombre de intermedios. Ya hemos visto el intermedio temprano con avances de la cultura mochica y la cultura nazca, y hoy nos toca ver el último de los intermedios, llamado intermedio tardío, que está marcado por varios aspectos, entre los cuales destacan la disgregación del gran imperio Huari y el surgimiento de lo que vendría a ser estos estados regionales que pueden ver ustedes, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de culturas, de pequeños reinos incluso, que van a estar constantemente en conflicto, los cuales serían algunos nada más de ellos: Chimú, Chincha, los Chancas, los Huancas, Chachapoyas, los Aymaras, Chancay o incluso Ishma, ¿no? Solamente por mostrar algunos nada más, y cada uno desarrollando de repente algunos aspectos en particular dependiendo también de la zona geográfica en la cual ellos van a aparecer. Entonces, importante también mostrarles algunas características que nos pueden ir dando, ¿no?, un poco cómo surgieron, cómo se desarrollaron también y qué criterios, digamos, ¿no?, qué caracteriza a estas culturas que aparecen en esta época. Primero, importante señalarles que las culturas pertenecientes al intermedio tardío van a desarrollarse entre el siglo XII, que coincide con el fin del gran imperio Huari. Lo habíamos mencionado, ¿verdad?, la semana pasada, que el imperio Huari sufrió algunos problemas, un imperio grande de manejar, problemático, problemas de alimentación, agobiados también por un fenómeno del niño, más conflictos internos, hasta el llamado siglo XV, que coincide con el imperio inca o el Tahuantinsuyo. Ojo acá que los incas ya existen para esta época, no como el gran imperio que todos conocemos, pero existen ya. Obviamente nadie todavía los tiene visualizados, porque es básicamente como una especie de villa, ¿no?, una confederación muy muy pequeña, con sus propios problemas, pero hacia los finales ya empieza a surgir como el gran imperio que todos conocemos. ¿Ok? Entonces, no olvidemos acá la época entre el siglo XII y el siglo XV después de Cristo, evidentemente. Importante el renacimiento de las culturas locales. Claro, es que ya la opresión que traía, por ejemplo, Huari desaparece por completo. Y cada uno en donde aparezca, ya sea en la costa central, ya sea en la parte del sur peruano, ya sea incluso en la parte de la selva, ¿no?, va a tener su propio foco, su propia influencia, su propio estilo, ¿no?, aunque en algunos casos todavía vemos alguna influencia muy antigua de los primeros horizontes que ya desaparecieron, pero hay un renacimiento, un florecimiento, por decirlo así, de las culturas locales. Tercero, heredaron las técnicas de construcción y urbanismo que, más que heredarlas, las conservaron, ¿no? Se dedicaron mucho a la construcción de ciudades, a la construcción de fortalezas, y eso es importante porque si tú construyes fortalezas es porque estás orientado a lo que vendría a ser la guerra, y eso va a ser muy, muy común
entre estos pequeños reinos, entre estas pequeñas culturas. Unos van a estar más habituados a la guerra que otros van a ser rápidamente absorbidos, como es el caso del reino Sika o reino de Lambayeque, ¿no? Absorbido por Chimú justamente en su fase de expansión. Entonces, heredaron estas técnicas de construcción y urbanismo, por lo que vamos a ver todavía algunos vestigios de lo que vendrían a ser algunas ciudades, algunas fortalezas sobre todo, ¿no? En el plano del desarrollo o de las manifestaciones culturales, la alfarería se va a considerar de muy baja calidad. Y esto ya más o menos lo veríamos evidenciando en, en otras culturas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay un libre pensamiento, ya no hay una creatividad marcada, sino más bien ya hay una repetición? Es decir, tienes un modelo preestablecido y en vez de renovar dicho modelo, simplemente ya lo tomas como un molde. Tienes un molde de una cerámica en particular y empiezas a producir más. O sea, digamos, tiene su ventaja también. Tener un molde que implica que ya puedas producir en masa, ya puedes producirlo en mayores cantidades. Y eso es lo que lo va a hacer, digamos, acreedor de este calificativo de una alfarería de baja calidad. Ya no crean algo totalmente nuevo, algo totalmente sorprendente, sino más bien es, digamos, preconcebido, es repetitivo y utiliza el molde. Por lo que el diseño ya no va a ser destacable en este punto, por decirlo así, ¿no? La alfarería va a ser de muy baja calidad. Y algo que también se va a poder evidenciar más adelante es que esta alfarería ya no va a ser decorativa, esta alfarería va a ser utilitaria, ¿no? Por último, el aumento de la población y las guerras. Cuando hablamos del aumento de la población y las guerras, va a significar también problemas, pues. ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de población implica que tú debas alimentar a todos ellos. Sostener esta clase de alimentación, extender tu frontera agrícola, va a implicar tomar territorios de otros lugares. Y obviamente no eres el único que piensa así. Por lo que estas pequeñas culturas, estos pequeños reinos van a enfrentarse muchas veces entre sí por el control de nuevas tierras, por el control del agua sobre todo, ¿no? Que va a ser muy importante para sostener estos regadíos, ¿no? Entonces, muchas de estas culturas van a tener un periodo de esplendor, ¿no? Sobre todo en la parte de la metalurgia, otros en la construcción de las ciudades, ¿no? El comercio va a ser muy importante también, van a impulsar mucho la agricultura y eso los va a caracterizar sobre todo, ¿no? Algunos más que otros, evidentemente. No olvidemos las culturas que aparecen acá. Hoy día vamos a ver justamente culturas como la cultura chimú, ¿no? La cultura chincha también, que van a tener, digamos, muchas de ellas un punto en común, ¿no? Más allá de impulsar mucho la agricultura y el comercio, estas van a tener de repente la mala fortuna de verse frenadas y de ver, digamos, finalizados sus sueños de expansión gracias a la presencia pues del incanato, ¿no? Justamente una de las culturas que vamos a ver acá el día de hoy es la llamada cultura chimú. La cultura chimú, ¿dónde se ubica? Bueno, podemos colocarlo acá, en la costa norte del Perú. Y su ciudad principal sería la llamada ciudadela de Chan Chan. Obviamente, lo que les decía previamente, ¿no? El aumento de la población y las guerras no va a ser la excepción. Chimú tiene un territorio original, ¿no? Pero va a extenderse. La historia de Chimú
alcanza de repente su origen mítico a través de una leyenda, ¿no? Que es la llamada leyenda de Nailán, que ya habíamos mencionado esto previamente, una historia que Maxu le conoció en algún momento y que nos habla de un señor muy poderoso que llegó en embarcación con riquezas, con tecnología y finalmente se convertiría también en uno de los principales líderes de dicha cultura, ¿no? Entonces los límites que lograron extender este grupo en su mejor momento por el norte llegaron incluso hasta Tumbes y acá, digamos en Lima, por el sur llegaron hasta lo que vendría a ser Caraballo, ¿no? Vamos a ver ahora en la parte de la organización el aspecto político, lo que corresponde, ¿no? A qué tipo de sistema, eh, digamos, ejercieron, ¿no? Digamos que ya las guerras te van a indicar o te van a pautar qué tipo de sistema más o menos va a ser el preestablecido, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente video, para desarrollar tanto la parte política como los aspectos económicos y las manifestaciones culturales.